Y a continuación, haré una presentación acerca de los ciclos biogeoquímicos de la materia de desarrollo sustentable. En el planeta Tierra suceden una serie de procesos e intercambios de energías entre los diferentes elementos de la naturaleza que interactúan con los seres vivos y el medio ambiente. A estos procesos e intercambios se les conoce como ciclos biogeoquímicos. A continuación, se explicará todo lo relacionado con los ciclos biogeoquímicos, su concepto, principales características, tipos y su importancia para la continuidad de la vida en la Tierra. Se denomina como ciclos biogeoquímicos la conexión y movimientos que existen entre los elementos vivos y los no vivos, con el fin de que la energía fluya a través de los ecosistemas. O sea, son el movimiento o circulación de los principales elementos biológicos y geológicos como el azufre, el agua, el fósforo, el nitrógeno y oxígeno, que intervienen en un intercambio químico desde el entorno que nos rodea. Biogeoquímico es una palabra o término que señala los movimientos cíclicos de los elementos biológicos vitales para la vida o subsistencia de cualquier ser vivo. Geo o geológico es porque ocurre en la Tierra y la atmósfera, bio significa vida, y químico porque se trata de elementos naturales. Los ciclos biogeoquímicos se clasifican en sedimentarios, como el ciclo del azufre y el ciclo del fósforo, en gaseosos, como el ciclo del carbono, del nitrógeno y del oxígeno, e hidrológico o ciclo del agua. Los ciclos sedimentarios son aquellos en los que el transporte del elemento químico se da por sedimentación, o sea, por su lenta acumulación e intercambio en la corteza terrestre. Los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre, en el suelo, las rocas, los sedimentos, etc., la hidrosfera y los organismos vivos. El ciclo del azufre es un elemento no metálico, de color amarillo, de olor muy característico, insípido. Es el 10º más abundante del planeta. Forma parte de las aminas u otras moléculas como la coenzima, fundamental en la salud de los distintos organismos o ecosistemas. Se combina con el oxígeno y pasa por diferentes estados de oxidación. Dicho proceso se expresa en una serie de etapas o fases que incluyen a la litosfera, la biosfera, la atmósfera y la hidrosfera. La fase litológica, que se da en las rocas y el suelo. El azufre mineral se encuentra en las rocas ricas en este elemento, como por ejemplo el carbón mineral. También los depósitos de yeso, el sulfato de calcio, que al descomponerse puede generar depósitos de azufre en el suelo. El petróleo es otro compuesto que se deposita en las capas geológicas y contiene azufre. La fase atmosférica, que se da en el aire. El azufre llega a la atmósfera por la actividad volcánica y las fuentes hidrotermales oceánicas, que lo liberan en forma de gas llamado dióxido de azufre. La fase biológica, que se da en los organismos vivos. El azufre entra a la fase biológica cuando se incorpora a las cadenas alimenticias, lo cual ocurre al ser absorbido por bacterias y plantas, tanto en el suelo como en el agua. Una vez absorbido como iones sulfato disueltos en agua y luego transformado en sulfuros por reducción. La fase hidrológica, que se da en los ríos, humedales, océanos, etc. El azufre llega a los cuerpos de agua arrastrados por el agua de escorrentía que lo lava del suelo. De igual forma puede caer directamente desde el aire en forma de lluvia ácida. El ciclo del azufre es importante en el ámbito biológico,
porque el azufre forma parte de los aminoácidos que son los constituyentes de las proteínas, como la metionina, la cisteína y la cistina, que sintetizan las plantas. En el ámbito económico es importante porque gracias al azufre se pueden crear productos de carácter industrial y productos cosméticos, etc. Pero también hay consecuencias. Por ejemplo, los compuestos como el dióxido y el trióxido de azufre que pueden producir las industrias termoeléctricas y autos, las cuales contaminan el medio ambiente, lo que puede colaborar al desequilibrio del ciclo de la vida. Ciclo del fósforo. Es un ciclo muy importante por la escasa cantidad de fósforo que existe en el planeta, en comparación con otros elementos. Este es un ciclo sedimentario y, por lo tanto, más lento, porque este elemento circula principalmente en el suelo y las aguas. El fósforo es un elemento fundamental para el crecimiento de los ecosistemas, en especial para el ecosistema acuático. Se considera muy importante porque el fósforo es un componente esencial de los organismos, debido a que forma parte de los ácidos nucleico ARN y ADN. Las lluvias y el viento erosionan las rocas, lo que permite la liberación del fosfato orgánico, o fósforo, el cual es dispersado por el suelo y el agua, para que después las plantas lo tomen por medio de sus raíces, lo cual es esencial para el desarrollo de estas. Después las plantas son consumidas por los animales herbívoros y estos a su vez por los animales carnívoros, por lo que estos últimos lo devuelven al suelo por medio de la excreción. Cuando los seres vivos mueren, son descompuestos por los organismos descomponedores, de tal manera que el fosfato orgánico es devuelto al suelo, para después terminar en diversos cuerpos de agua, organismos acuáticos o se sedimenta por largos periodos. Su importancia radica en que este nutriente limitante para los seres vivos, ya que este ayuda a un crecimiento y desarrollo de los ecosistemas naturales, al mismo tiempo que, como se mencionó anteriormente, integra el ADN y ARN, proporcionando estructura a las membranas celulares. El ciclo del carbono es un elemento que se encuentra presente en la atmósfera, los océanos y en la Tierra, y su ciclo es vital para que este elemento pueda circular a través de la Tierra, los océanos y la atmósfera a fin de ser aprovechado por los seres vivos. El carbono en el mundo existe en distintas formas y ámbitos. En las reservas minerales de carbono bajo tierra, en forma de carbono inorgánico disuelto en el agua del mar, en el dióxido de carbono en la atmósfera, en los procesos de descomposición de la materia orgánica en pantanos y otros terrenos. Las rutas de intercambio del carbono son las siguientes. Procesos de fermentación y descomposición. Los grandes depósitos de materia orgánica son ricos en carbono y en organismos que viven de la descomposición y transformación de dicha materia. Respiración y fotosíntesis. Junto con otros procesos bióticos metabólicos, estos procesos liberan y capturan respectivamente dióxido de carbono de la atmósfera, como subproducto o insumo de sus rutas bioquímicas. El carbono del dióxido de carbono se absorbe por las plantas y es liberado junto con vapor de agua durante la respiración animal. El intercambio gaseoso oceánico. El agua de los océanos se evapora por la acción del sol, como lo establece el ciclo hídrico. En dicho proceso, el vapor de agua producido y liberado a la atmósfera también propicia el intercambio de gases entre la atmósfera y el océano, lo que permite que el carbono se disuelva en el agua, donde es fijado por el plancton fotosintético.
Los procesos de sedimentación, tanto en la tierra como en el mar. El excedente de carbono en la materia orgánica en descomposición, que no es captado y procesado por las formas de vida descomponedores, va a apilarse y sedimentarse en el fondo del océano o de los océanos, en las diversas capas de la corteza terrestre, donde se formarán fósiles, depósitos de hidrocarburos o sedimentos reactivos. La combustión natural o por mano de la humanidad, los procesos industriales humanos y los incendios forestales son tomados en cuenta en el ciclo de carbono, ya que estos son responsables del incremento gradual anual de carbono en la atmósfera. Es importante porque el ciclo de carbono es fundamental para la regulación del clima mundial y para el sostenimiento de la vida del planeta, al ser reciclado y reusado por la biosfera. Ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es un proceso biológico y abiótico mediante el cual se puede suministrar este elemento químico a los seres vivos, ya que no se puede utilizar el nitrógeno en su estado puro, a fin de que lo absorban se absorba del agua, del aire o la tierra. El ciclo del nitrógeno consta de 6 etapas. La fijación consiste en la incorporación de nitrógeno atmosférico a las plantas gracias a algunos microorganismos, principalmente bacterias y cianobacterias que se encuentran presentes en el suelo y en ambientes acuáticos. Esta fijación se da por medio de la conversión de nitrógeno gaseoso en amoníaco o nitratos. Nitrificación o mineralización. Solamente existen dos formas de nitrógeno que son asimilables por las plantas, el nitrato y el amonio. Las raíces pueden absorber ambas formas, aunque pocas especies prefieren absorber nitratos que amoníaco. Asimilación. La asimilación ocurre cuando las plantas absorben a través de sus raíces los nitratos o amoníaco, elementos formados por la fijación de nitrógeno o por la nitrificación. Luego, estas moléculas son incorporadas tanto a las proteínas como a los ácidos nucleicos de las plantas. Amonificación. Ocurre cuando los organismos producen desechos que contienen nitrógeno como la orina, los desechos de las aves, ácido úrico, así como los organismos muertos. Inmovilización. Es el proceso contrario a la mineralización, por medio del cual las formas inorgánicas, amonio y nitrato, son convertidas a nitrógeno orgánico y por tanto no asimilables. Desnitrificación. La reducción de los nitratos a nitrógeno gaseoso y amonio a amoníaco se llama desnitrificación y es llevado a cabo por las bacterias desnitrificadoras, que revierten la acción de las fijadoras de nitrógeno, regresando el nitrógeno a la atmósfera en forma gaseosa. El ciclo del nitrógeno es un circuito vital para la existencia de la vida, tal y como la conocemos, ya que las formas de vida, como los animales, plantas e incluso el ser humano, son incapaces de fijar el nitrógeno a partir de su estado natural o gaseoso, a pesar de que lo necesitamos enormemente para producir aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos y ADN. El ciclo del oxígeno o ciclo biogeoquímico del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en la atmósfera, la litosfera, la biosfera, de forma cíclica. Se trata de un ciclo gaseoso, lo que quiere decir que el oxígeno está depositado principalmente en la atmósfera y no en la corteza terrestre, y es utilizado directamente desde ella sin estar combinado con otro elemento. Este es un ciclo complejo porque es un elemento que es utilizado y liberado por los seres vivos a través de diferentes procesos químicos, que consta de 4 fases. Fase atmosférica, que es la circulación del oxígeno a través de la atmósfera como parte del aire y es tomado por los seres vivos para un ciclo biogeoquímico. La fase de fotosíntesis, es la reacción química en la que los seres vivos que contienen clorofila utilizan el dióxido de carbono, el agua y la luz del sol
para obtener energía y liberar el oxígeno al entorno. La fase de respiración es el intercambio de gases por parte de los seres vivos, donde la entrada de oxígeno al cuerpo y la expulsión de dióxido de carbono del mismo. La fase de retorno, que es por medio de la respiración o dióxido de carbono se logra el retorno del oxígeno a la atmósfera. El ciclo del oxígeno tiene una gran importancia para nuestro planeta. Sin él, la vida como la conocemos no existiría, y nosotros tampoco. El oxígeno resulta igualmente clave para que la combustión y oxidación de los elementos se realice en la naturaleza. Ciclo del agua. Se denomina como ciclo hidrológico o ciclo del agua al conjunto de procesos por el cual circula y se transforma el agua en la tierra. El agua cambia de estado según el proceso en el que se encuentre, pasando de vapor a líquido y de líquido a sólido. Es uno de los pocos elementos que tiene esa capacidad y que es vital para que se desarrolle y mantenga la vida en el planeta. El ciclo del agua consta de las siguientes etapas. Evaporación. El agua líquida de los océanos, ríos, lagos, etc. se evapora pasando del estado líquido al estado gaseoso, gracias a la acción de la luz solar y el calentamiento diario de la Tierra. Condensación. Cuando el vapor se enfría en la atmósfera, se forman pequeñas gotas, lo que origina las nubes y la neblina. Lo que se conoce que se pasa de estado gaseoso a estado líquido, que se conoce como condensación. Precipitación. Es cuando cae mucha agua condensada a la atmósfera, lo que inicia el proceso de precipitación, que no es más que la caída del agua en forma de lluvia, nieve o granizo. Infiltración. Cuando la precipitación llega a la superficie de la Tierra, parte de esta agua se filtra a través del suelo y se alimenta en los depósitos subterráneos. Escorrentía. El agua líquida se moviliza cuesta abajo por la superficie del terreno a través de diversos métodos. Fusión. Se refiere a la transformación del agua desde su estado líquido, sólido, hielo o nieve, a líquido, cuando se produce el deshielo. Transpiración. Las plantas absorben el agua, bien sea de los depósitos acuíferos o de las precipitaciones, y luego de usarla la liberan nuevamente por medio del proceso de transpiración. Este ciclo se repite sin parar. Es de gran importancia, ya que el agua es un elemento vital e indispensable para cualquier ser vivo del planeta. La importancia de los ciclos biogeoquímicos es porque hacen posible la vida en el planeta, permiten la circulación de materia entre organismos y otros, regulan los elementos vitales para la Tierra y los seres vivos, proporcionan los nutrientes necesarios para la vida, regulan el clima del planeta y sus elementos son utilizados una y otra vez por los organismos.